Bienvenido seas a Leyendas de Aquí y Allá. Mi nombre es Jesús G. Espero y sientas el miedo hasta los huesos. El día de hoy te traigo un relato el cual se titula La abundancia de la Santa Muerte. Si tú ya eres un seguidor del canal, sabes que de vez en vez traigo un especial de la Santa Muerte que consiste en 3 capítulos consecutivos de esta entidad que son bastante solicitados por la audiencia de Leyendas de Aquí y Allá. Entonces te invito a que te quedes, te invito para que continúes con este especial. También, antes de dar continuidad con este video, quiero dejar unos saludos. Un saludo es para mi amiga Sandra Patricio Carrillo, a quien mando un fuerte saludo hasta Colombia. Muchas gracias, amiga. También otro gran saludo para María Figueroa. Muchísimas gracias por ser parte de este canal de Leyendas de Aquí y Allá. También mando un fuerte saludo para mi suscriptor Angelito Negro, quien nos escucha desde Queens, New York. Muchas gracias por estar aquí presente. Otro saludo es para mi amigo Brian Montufar Galarza. Muchas gracias por estar al pendiente de los videos. El último saludo va destinado para mi amiga Christine, quien nos escucha desde Brasil. Muito obrigado por estar aquí presente. Ahora sí, te invito para que te suscribas, también para que des like, igual que dejes tu tétrica historia de terror. Si es que te ha sucedido algo, o tal vez no a ti, tal vez a algún familiar, a algún conocido, déjala en este correo de leyendas de aquí y allá @gmail.com. Ahora sí, sin mayor preámbulo, vamos con este relato. La abundancia de la Santa Muerte. Julio era un campesino de vida humilde, quien tenía unas pocas parcelas agrícolas y algunos cuantos animales de granja. Estaba casado con María y tenía 4 hijos. Se encontraba en espera de otro más, pues su esposa María estaba embarazada. Julio todos los días despertaba a las 4 de la mañana para atender a sus animales, desayunar un plato casi siempre que consistía en frijoles con huevo, cosa que no era por gusto ni elección, era más bien porque para eso le daba la economía. Posteriormente se iba a cosechar y así aprovechar que el sol aún no salía. Ese campesino trabajaba todo el día, más de 16 horas al día, trabajaba tanto, pero desafortunadamente para su contexto, y a pesar de ser una persona sin vicios, a pesar de ser tan trabajador, no lograba salir de su estado de pobreza. Más bien sentía que el dinero cada vez le alcanzaba para menos. El padre de Julio una vez le comentó, cuando él solo era un infante, le comentó que a ellos les había tocado ser pobres y que ese era el destino que Dios les había asignado y que no tenían que renegar de esa condición de pobreza, sino todo lo contrario, pues que todo era parte del plan divino de Dios nuestro Señor. También mencionaba que el camino del pobre lo acercaba cada vez más al cielo por ser tan sacrificado. Julio, ya de adulto, rechazaba esa idea. No estaba de acuerdo en vivir en la pobreza y resignarse. Julio solo renegaba en contra de Dios, pues le reclamaba a Jesucristo la injusticia, toda la injusta vida que le había tocado tener, pues mientras había millonarios pedantes, corruptos, parecía que Dios los premiaba y los amaba. Pero por otro lado,
Parecía que Dios odiaba a los pobres, pues cada vez los pobres eran más pobres. Cada vez había más enfermos pobres. Siempre las injusticias eran hacia los más pobres. Julio ya se encontraba en un hartazgo total y bastante decidido a salir de esa situación. Él sabía bastante bien que si continuaba como campesino, jamás podría salir de la pobreza. Fue así que decidió irse a la ciudad, en donde tenía un primo, e intentaría buscar alguna oportunidad laboral para tratar de mejorar y salir de la carencia monetaria. También sacar a su familia de esa precaria situación. Así que un día partió del rancho a la ciudad, en donde contactó a su primo para pedirle el favor de ver si podría darle asilo algunos días. También pedir la asesoría para la búsqueda de algún trabajo. Mismo primo quien aceptó sin reparo alguno, y Julio partió a la ciudad despidiéndose de su familia y prometiendo que daría lo mejor de él para mejorar su situación. Así llegó a la ciudad y sentía el caos de una metrópoli tan poblada y tan ruidosa, con gente corriendo todo el día de un lado a otro. Empezó a trabajar en un mercado como cargador. El trabajo era duro, pues requería bastante esfuerzo físico. Sin embargo, Julio estaba acostumbrado al trabajo fuerte. Además, que el pago que recibía era muy superior al que realizaba como campesino. Así era que sentía que existía una posibilidad de mejorar realmente. Sentía que tal vez incluso podría llevar a su familia a la ciudad, aunque realmente no le gustaba la ciudad, ya que no se comparaba el aire limpio, la tranquilidad del arrullante ruido del riachuelo, el olor a hierba fresca y tierra mojada, el sonido de los grillos y ranas en la noche, ver un atrapante cielo estrellado, la frondosa sombra de un árbol contra los matices tan opuestos de la capital, pues en la ciudad todo parecía tan sucio, tan ruidoso, tan caótico, tan estresante. Pero también tenía sus cosas buenas, puesto que todo parecía ser muy sencillo, desde ir a comprar una hogaza de pan, tener electricidad, poder conseguir casi cualquier cosa a la mano. Julio sabía que existía un artefacto llamado televisor. Sin embargo, jamás había tenido la oportunidad de ver uno, pero el primo de Julio tenía uno. Era uno a colores. Fue algo que realmente atrapó a ese campesino, y después de que salía de trabajar, ese campesino compraba una Coca-Cola y se ponía a ver horas de entretenimiento en ese artefacto. Eran cosas nuevas para él que le daban una satisfacción. Julio normalmente trataba de juntar una cantidad razonable de dinero y darle ese dinero a su familia, e intentaba cada 2 semanas tomarse un par de días para ir personalmente a dejar ese dinero. Visitaba a su familia, incluso llevaba juguetes para sus hijos, ropa, artículos que era complicado conseguir en esa área rural. Un día, cuando iba con una gran cantidad de artículos que normalmente los transportaba en cajas de cartón amarrado en sogas, al llegar, le daba la noticia que su hijo mayor había caído de una pendiente de un cerro, que tenía múltiples fracturas y heridas que eran un tanto de gravedad, que el médico del pueblo más cercano le había tratado sus heridas, le había puesto yeso, le daba medicamento contra el dolor. También les mencionó que ese niño ya no caminaría bien, pues por la caída tan grave, era afortunado que siguiera con vida. Así, Julio, al recibir esa noticia, solo se sentía culpable, pues él pensaba que si tal vez, solo tal vez,
él hubiera estado en casa, no hubiera ocurrido ese trágico accidente que tenía postrado a su primogénito, mismo niño, quien era su hijo el más chiqueado y querido. Así, solo ese campesino dejó el dinero y las cosas que llevaba. Después de un par de días tristes en esa ranchería, regresó a la ciudad. Sin embargo, no podía con la pena que cargaba y solo reculaba. Y en un pensamiento agridulce, decidió regresar a su casa en la ranchería y ser pobre por toda la vida. Pero al menos podría cuidar a su progenie, a su familia, de cualquier peligro, cuidar a su esposa e hijos. Pero antes de regresar en su totalidad, decidía trabajar con todas sus fuerzas para al menos llegar con un buen dinero, para tener algunos cuantos meses de tranquilidad financiera. Un día, después de casi trabajar una jornada laboral de 14 horas, solo llegaba a la casa de su primo. Bastante exhausto, prendió el televisor y veía un reportaje de la Santa Muerte, el cual era el culto de moda que se situaba en el barrio de Tepito. Dicho culto, en el cual se le veneraba a una santa con rostro de calavera, un vestido ampón, una larga cabellera sedosa. Julio escuchaba muy atento sobre ese culto, pues hacían reportajes en los cuales la gente contaba sus vivencias, sobre todos los milagros de salud, amor, dinero, abundancia y fortuna, venganza y traición también, y un sinfín de beneficios o bendiciones que recibía la gente que adoraba a esa santa. Julio quedó muy pensativo sobre la Santa Muerte, pues él también quería recibir ese milagro, esa protección. Así que cuando tuvo la oportunidad, le preguntó a su primo que si él sabía algo sobre la Santa Muerte y que si era real o que si supiera algo que tan solo se lo dijera. Su primo le mencionó que sí, que él sabía cosas sobre la Santa Muerte, pues que incluso él era un adorador de la Niña Blanca, pues que él cuando llegó a la capital, todo había sido muy incierto y complicado para él, que incluso tuvo que dormir en la calle, tuvo que mendigar, que llegó a comer sobras que encontraba en la basura, pero que cuando se encontró con su santa, su vida había mejorado, y que cada 15 días iba a llevarle una ofrenda hasta el altar de Tepito, desde una botella de aguardiente, sus cigarros y un cigarro de hierba también. Julio, al escuchar ese testimonio de su propio primo, quien era como su hermano, simplemente decidió acudir a visitar ese altar, mismo altar donde había mucha gente. Había gente llorando, gente dejando sus ofrendas. Julio, ese día, le llevó una botella de un buen tequila, también un camioncito de juguete, una caja de cigarros y dos empanadas. Así se presentó y le decía: señora, con todo respeto, yo no la conozco a usted, pero mi nombre es Julio Molina. Soy un hombre pobre y hasta este momento me he manejado siendo un hombre recto en cada sentido, sacrificado a mi familia, trabajando más de 10 horas al menos cada día de mi vida, sin faltarle el respeto. El día de hoy, yo siento que Dios me ha abandonado, pues yo rezo y rezo, le pido y le pido a Dios, y simplemente parece no tener oídos para escucharme. Incluso, malamente tal vez, he pensado que Dios me odia sin ninguna razón. He llegado a pensar que soy un juego de diversión en los planes de Dios,
quien se divierte con mi sufrimiento. Señora muerte, sé que está mal que piense así, pero tampoco quiero mentirle. Cargo una verdadera desesperación, pues ya no sé qué hacer. Por más que intento mejorar, cada vez hay algo que me sale mal. Señora, me encuentro aquí en humildad total, me encuentro aquí en desesperación total. Solo quiero e intento ser un digno y fiel siervo de usted, ser guiado por usted, que me ayude a dar cobijo y protección a los míos. Si usted decide llevarme el día de mañana, será una bendición, una de las pocas bendiciones que he recibido en mi miserable vida. Hoy me siento fuerte, pues usted está conmigo. Y si usted está conmigo, yo taparé mis ojos y me dejaré guiar y seré como un ciego, con más seguridad caminando que alguien quien puede ver, pero quien tiene el alma ciega. Así que, señora, si usted me da un bastón para caminar en esta vida, yo podré ver todo lo que sea, aunque sea ciego. Podré saber dónde pisar. Sabré pisar mejor que la persona que siempre ha visto. Esta súplica es la súplica de desesperación, la más fuerte que yo he realizado, pues con esta súplica yo le pido el milagro. No soy un genio, tampoco un millonario, no soy un famoso ni ningún empresario, solo soy alguien a quien por más que se esfuerce, la vida le ha dado la espalda. Y sigo ahí en la vida, intentando. No por mí, lo hago por mi familia, lo hago por mis hijos y mi esposa. Si me ayudas, tienes a un siervo incondicional. Entonces, Julio, después de esa plegaria, dejó sus ofrendas y se marchó, ya con la idea de regresar a su ranchería. Pero antes, compró una figura de la Santa Muerte. Era una figura con un velo negro, pues fue la que se le hizo más bonita. Así que solo se despedía de sus amigos del trabajo, prometiendo algún día volverlos a ver. Se despedía de su primo, a quien le intentó dejar una buena cantidad de dinero por todo el tiempo que pasó con él, cosa a la cual su primo se negó, pues ese familiar lo había hecho de corazón y realmente lo quería como a un hermano. Antes de tomar el autobús que le acercaría a su rancho, pensó que sería buena idea pasar a un templo a bendecir su figura de la Santa Muerte. Así que inocentemente se acercó con un sacerdote y le pedía que si podría bendecir una figura que llevaba. El sacerdote le dijo que sí, que no existía ningún problema. Y Julio sacó su figura de la Santa Muerte, a lo que el sacerdote veía con horror, molestia e indignación esa figura. Le decía que se marchara, pues que esa figura no era un santo de Dios, que era todo lo contrario, que era un santo pero del demonio. Le pedía con bastante rabia que se marchara de ese templo. Julio se encontraba un tanto confundido, y más porque él había visto que en el altar de la Santa Muerte había gente que le dejaba rosarios, cirios con la imagen de la Virgen y Jesucristo. Entonces se marchó, y mientras iba en el camión se quedaba pensativo sobre esa santa, pues había quedado confundido sobre ese culto si sería bueno o malo. Después de un largo y cansado viaje, por fin llegó a su ranchería y le daba la noticia a su esposa que ya no trabajaría en la capital y que regresaría a las labores del campo, pues quería estar ahí para ellos. Así, esa noche Julio no podía dormir. Se sentía agobiado y desilusionado por haber perdido su oportunidad en mejorar. Ya bastante noche, solo caminó al arroyo, se sentó en una piedra a la orilla del arroyo y aprovechaba para llorar, pues ese campesino era muy raro que llorara, pues siempre quería demostrar fortaleza. Cuando se encontraba llorando desconsolado, escuchó una voz que le decía: No tengas miedo, no te asustes.
escúchame. Y al voltear, veía a una dama cubierta con un velo color negro. Julio se desconcertó. Creía que era una ánima en pena, pues era raro una mujer a esas horas de la noche en ese sitio. Pero se desconcertó más al escuchar a esa mujer que decía: Yo soy la Santa Muerte y estoy muy agradecida por las bellas palabras que me dedicaste en mi altar. Me conmoviste, por eso es que incluso me estás viendo físicamente. Entonces se retiró el velo de la cabeza y en efecto era una calavera, y misma calavera que le decía: Te voy a ayudar desde este mismo instante. Tienes que confiar en mí. Julio solo estaba estático, pues sí sentía algo de miedo, pero era más la curiosidad y las ganas de recibir una ayuda por parte de esa entidad. Y la Santa Muerte le apuntó al cerro y le decía: Mira ese cerro, el más alto, mismo que sé que conoces muy bien. En lo alto de ese cerro existe una cueva. Tienes que adentrarte hasta la cueva y caminar hasta el fondo. Hasta el final de esa cueva vas a ver una piedra que tiene forma de calavera y tienes que levantar esa piedra. Abajo de esa piedra encontrarás muchas monedas de oro, pero existe una regla que tienes que tener en cuenta al tomar esas monedas de oro. Por cada moneda de oro que tomes, se te restará un año de vida, así que hazlo con sabiduría, pues la ambición te puede llevar a morir muy pronto. Pero si estás dispuesto a sacrificar algunos años de tu vida con tal de obtener tu sueño, esas monedas estarán ahí para ti mientras me sirvas fielmente. Y la Santa Muerte dio la vuelta y se marchó, perdiéndose en la maleza de la hierba y árboles. Así que Julio se regresó a su casa y se metió en su cama. Pero no podía dormir por estar pensando en lo que le había ocurrido y por estar pensando si sería verdad lo de las monedas. También al preguntarse si valía la pena el intercambio de una de esas monedas por un año de su vida. Pasaban las horas y ese campesino solo se movía de un lado al otro en su cama, sin poder dormir, cuando escuchó cantar al gallo. Aún era oscuro, pero se levantó de su cama, tomó su lámpara de petróleo, se fue a subir ese cerro en búsqueda de la cueva y las monedas. Así subió hasta la parte alta del cerro y sorprendentemente logró encontrar una cueva después de mucho tiempo de búsqueda. Se adentró, prendió su lámpara de petróleo. Con mucha atención iba caminando en el interior de esa cueva. Buscaba una piedra en forma de calavera. Cuando llegó al final de esa cueva, buscaba por todos los sitios, pues la cueva era amplia. Le llamó la atención ver una mariposa blanca volando en el interior y el fondo de esa cueva. Así que solo observaba fijamente. Cuando veía esa mariposa volando, se percató de que esa mariposa se paraba sobre una roca, que justo esa roca asemejaba la forma de un cráneo. Julio se preguntaba si tal vez sería esa piedra la que estaba buscando. Cuando levantó la piedra, incrédulo, veía que estaba repleto de monedas de oro. En ese momento, por fin se daba cuenta que no había sido ninguna ilusión, pero también le retumbaron los oídos en la advertencia que le había hecho la Santa Muerte, en la cual le indicó que por cada moneda que tomara se le restaría un año de su vida, pues ese campesino quería tomar todas. Sin embargo, sabía que tenía que calmar su ímpetu, pues al final de nada sirve tener dinero sin tener vida. Así que solo tomó cuatro monedas que restarían 4 años de su vida.
regresó con esas monedas y ese mismo día fue a la capital para vender 2 de esas piezas. Eran monedas gruesas y pesadas. Cuando le dijeron el dinero que le darían, no se lo podía creer, pues era una cantidad considerable como para no trabajar durante al menos 5 o 6 años de su vida. Así que Julio, ya con dinero en mano, regresó a su jacal de su poblado rural. Y ese agricultor sentía el impulso en comprar lujos y malgastar ese dinero, pues los lujos era algo que no conocía él, pero tampoco su esposa ni sus hijos. Sin embargo, él sabía que la Santa Muerte le dio ese beneficio no para que lo desaprovechara, se lo había dado para que mejorara. Así que solo compró parcelas con animales e hizo lo que sabía hacer, que era trabajar. Así era que trabajó criando animales y todas las ganancias las volvía a invertir para comprar más animales, para comprar maquinaria, para contratar personas. Esto fue en un proceso de unos 3 años aproximadamente. Después de 3 años, decidió ir a cambiar las 2 monedas restantes que había extraído para poner un sitio de fabricación de queso, de leche y embutidos. Así era que el trabajo y la ayuda de la Santa Muerte daban sus frutos, y Julio por fin se convirtió en patrón. Tenía ganancias en base a todo el esfuerzo. Por fin salía de la pobreza para ser una persona de dinero, quien podía darle lujos a su familia, como una hacienda, personal de servicio, vehículos, aunque nunca dejó de ser agradecido, y tenía su altar de la Santa Muerte en su hacienda. Lo dejó expuesto por si alguno de sus trabajadores deseaba rendirle culto lo pudiera hacer, y cosa que sí lo hacían, cada vez más y más. Cada vez más lo hacían los trabajadores de Julio, se volvieron adeptos a esa entidad, pues ellos sabían que a Julio le había ido bien gracias a esa santa. Así pasaron los años y años. Julio se volvió muy próspero económicamente. Incluso el dinero ya no era ninguna preocupación. Julio vivió como una persona de bastante dinero por mucho tiempo. Simplemente sus negocios ya eran muy redituables y el dinero dejó de ser un problema durante una gran cantidad de años. Julio, sin ser aún viejo, comenzó a entrar en la tercera edad cuando llegó una fuerte sequía y enfermedades para toda esa población. Ese agricultor veía que la gente estaba muriendo por no tener para el medicamento ni los alimentos. Era gente humilde y él recordaba sus tiempos cuando más pobre había sido. Ese hombre, quien siempre fue justo con sus trabajadores, solo veía el problema por el cual pasaba toda esa población. Sus empresas y sus negocios serían para su familia, para que nunca pasara ningún tipo de hambre. Sin embargo, él sentía que debía ayudar a toda esa gente humilde. Así que un día volvió a tomar su vieja lámpara de petróleo y subió nuevamente a la cima de ese cerro. Regresó justo donde estaba esa piedra con forma de calavera y levantó la piedra y veía que eran las monedas que restaban, pero él veía que la cantidad de monedas había reducido. Solamente restaban unas 20 o 25 monedas de oro al menos. Así fue que antes de ir a cambiar esas monedas, daba un banquete para toda la ranchería y poblados cercanos, en el cual mató varios puercos y borregos y vacas. Llevaba alcohol y daba varias noticias. Una era que él
dejaría de ser el patrón y que nombraría a su primogénito, mismo quien ya estaba preparado para llevar las riendas de los negocios. También mencionaba que construiría una capilla a la Santa Muerte para que todo aquel quien quisiera pudiera acudir a rendirle tributo y culto. También informó que designaría una parte de su hacienda como consultorio médico para que se atendiera toda la gente de manera gratuita y disminuyera la gente que moría por no poder comprar sus medicamentos, que él pagaría los servicios funerarios de aquellos quienes fueran más pobres, que daría un cierto porcentaje de dinero a varias de esas familias para que pudieran ayudarse en esos momentos difíciles. También aclaró que ese dinero con el cual iba a realizar todos esos actos no era de él, que era un regalo de la Santa Muerte para todos ellos. Julio bien sabía que pagaría con su vida, puesto que solo dejó una moneda debajo de esa piedra. Él sabía que ese era su último año de vida. Aún así, sabía que era un pequeño costo, pues salvaría varias vidas, varios infantes, varias mujeres, varios ancianos. Así fue que cumplió con todo lo que prometió. Mandó traer médicos, medicamentos, hasta que la condición de ese sitio cambiara para bien. Julio arregló su testamento y se proponía pasar en compañía de sus familiares y seres queridos en su último año de vida. Julio ya tenía marcada su muerte en el calendario. Sin embargo, algo raro sucedía, pues pasó un mes y él no había muerto. Pasó otro año y él seguía con vida y salud. Así, por esa incertidumbre del día de su muerte, solo subió nuevamente a la cueva para ver si tal vez, solo tal vez, había dejado algunas monedas olvidadas. Llegando a la cueva y al estar ingresando, abriéndose visión con su lámpara de petróleo, llegó al lugar donde estaba la piedra y la levantó. Y sorprendido, veía que estaba al tope, nuevamente llena de esas monedas de oro. Así que solo preguntaba: «Señora, ¿qué está ocurriendo?», cuando escuchó una voz y sentía una esquelética mano que tocaba su hombro y decía: Ese sacrificio desinteresado hacia el prójimo, inclusive dispuesto a dar tu vida, me hiciste una gran capilla. Ahora la gente de este sitio me adora y me conoce. No llevaré tu vida. Ahora solo extiende mi palabra. Este es el regalo que yo te he dado. Aprovéchalo. Aprovecha tu vida en riqueza. Aprovecha que supiste tocar el corazón de la Santa Muerte. Este fue el relato que el día de hoy he traído para ti. Espero y lo hayas disfrutado, pero sobre todo espero y esta noche cuando vayas a dormir y todas tus luces se encuentren apagadas, recuerdes muy bien este relato. Me despido. Mi nombre es Jesús G. Y a mí me resta desearte una mórbida noche.